Ya, chicos, no se olviden siempre desarrollar las prácticas que están en intranet, ¿ah? ¿Ya? Para complementar lo que estamos haciendo en clase. Y hoy vamos a abarcar el tema 6, la novela en el siglo de oro español. ¿Ya? Y vamos a hacerlo en función a dos obras clásicas de la narrativa española. Hablaremos primero de la novela El Lazarillo de Tormes, y en la segunda parte hablaremos del Quijote, ¿no? El Quijote, que es la más famosa novela de la literatura española, ¿sí? Muy bien, ya, pero para empezar este tema, hay que aclarar, chicos, la expresión siglo de oro. ¿Qué implica siglo de oro? ¿Qué es un siglo de oro? ¿No? Cuando dice siglo, uno entiende como una época, ¿no? Una época. Ahora, de oro, eso tiene que ver pues con el gran brillo, la gran calidad, ¿no es cierto?, de un determinado género, de un arte, ¿no? Así como hay el siglo de oro de la salsa, el siglo de oro del rock, el siglo de oro de la chicha también, ¿no? O sea, es la mejor época, ¿sí o no? Claro, es el mejor momento de una determinada manifestación artística o cultural, ¿no? Entonces, no se interpreta, chicos, al pie de la letra, o sea, no es que sea un siglo literalmente. Puede ser un siglo más o menos. La idea es que se refiere a una época de gran brillo, de gran desarrollo, ¿no? Siglo de oro español se refiere a la época del mayor esplendor literario en España, ¿no? Es la época en que brillan simultáneamente la poesía, la novela y el teatro de España, ¿no? Nunca como antes se habían juntado tantos autores talentosos y se crearon obras de tanta calidad, ¿no? Que son considerados pues clásicos, ¿no? Y siguen leyéndose y comentándose a través del tiempo, ¿no? Entonces, el siglo de oro es simplemente eso, chicos, la época del mayor esplendor, la época del apogeo, de la plenitud de la literatura española, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en el desarrollo de la novela en el siglo de oro español, ¿ya? Entonces, nos metemos en el tema. Ya. Mira, en cuanto a la novela en el siglo de oro, vamos a decir que van a haber varios tipos de novelas. En esta época de esplendor cultural se desarrolla la novela picaresca, la novela caballeresca, la novela pastoril también, incluso la novela morisca sobre los moros que invadieron España, ¿no? De todas ellas, la que es originaria de España, la que es autóctona de España, es la novela picaresca, ¿ya? La novela sobre los pícaros. Chicos, ¿qué son pícaros? ¿Qué significados, qué acepciones tiene la palabra pícaro? A ver, los leo, chicos. Escríbanos en el chat. ¿Qué es un pícaro? ¿A quién le llaman pícaro? Así en general, ¿no? Porque hay pícaros en la literatura y hay también pícaros en la vida real, ¿cierto? Ya, por ejemplo, Eduardo dice, un sujeto, una persona traviesa, ¿sí? Se puede decir. Un desvergonzado, ¿no? Claro, alguien que actúa así, sin pudor, sin vergüenza, que es atrevido, ¿no? Que es atrevido, ¿no? Ah, Uber también dice que es hábil, o sea que es muy hábil. Hábil, ya, también, claro. Y así, ¿no? Unos dirán que es coqueto, otros que es vivo, ¿no? Claro, son acepciones que se dan a la palabra pica. Pues bien, en cuanto a literatura picaresca, se refiere a la presencia de personajes astutos, personajes que son muy hábiles para engañar, ¿no? ¿Ya? Y usan la astucia o el engaño para sobrevivir, porque mayormente los personajes pícaros de la literatura son sujetos de baja condición social, son vagabundos que tienen hambre, que viven en una sociedad en crisis y van a usar la astucia para sobrevivir, ¿ya? De ese tipo de personajes hablarán las novelas picarescas. Ya, pero veamos una síntesis de las características de la novela picaresca. Ya, primero, la novela picaresca surge en España a mediados del siglo XVI.
durante el llamado Renacimiento español, ¿ya? El siglo XVI. Surge en España como una oposición a la irrealidad de las novelas caballerescas y pastoriles, sobre todo la irrealidad de las novelas caballerescas, ¿no? O sea, antes de la novela picaresca existió en España la novela caballeresca. Esas novelas que hablan de héroes, de caballeros andantes, montados a caballo, con armadura, con espada, con escudo, y que realizaban pues grandes hazañas, hazañas increíbles. Estos caballeros se enfrentaban a dragones, mataban dragones, se enfrentaban a un gigante. El caballero saltaba 5 metros sobre la tierra con su espada, prácticamente volaba y le cortaba la cabeza a un gigante. O el caballero se enfrentaba a un ejército, él solito contra un ejército, y ganaba. Ni siquiera lo despeinaban, chicos. Entonces, la novela caballeresca era fantasiosa, tenía personajes sobrenaturales, héroes con poderes o héroes invencibles. Había mucha fantasía, ¿no? Era interesante, pero para los realistas ese tipo de literatura era pues muy fantasiosa, muy exagerada, ¿no? Entonces la picaresca va a ser lo contrario. La novela picaresca va a tener una mirada realista de la vida. En la novela picaresca ya no hay héroes, ya no hay dragones, ya no hay grandes hazañas. Se habla de una sociedad en crisis, una sociedad en donde hay problemas, en donde vamos a encontrar personajes que pasan hambre o que van a tratar de sobrevivir, ¿no? ¿Ya? Entonces es realista, ¿ya? Es realista. Además, la novela picaresca, como dice por acá, es eh, es autobiográfica, o sea, tiene un estilo autobiográfico. Quiere decir esto que el narrador habla de sí mismo. El narrador habla en primera persona. Chicos, ¿cuál es la primera persona gramatical? ¿Ah? ¿Cuál es la primera persona? Yo. Yo, así es, ¿no? Destaca el yo del narrador. Ya, el narrador habla de sí mismo, ¿sí? Es un narrador protagonista, ¿de acuerdo? Tú ya sabes que el narrador no es el autor, el narrador es la voz que está hablando, que está contando la historia. Ese narrador habla de sí mismo, ¿correcto? Ahora, ¿qué más? La novela picaresca también se caracteriza por el empleo del humor y la sátira. Usa el humor y la sátira, ¿no? Es satírico, ¿no? O sea, es burlesco. A través del humor y la burla, hacen una crítica a ciertas instituciones, a ciertos personajes, a ciertos males de la sociedad, ¿ya? O sea, este tipo de novela es realista, pero no es así seria, amargas, ¿no? Es graciosa, es realista, pero a la vez es graciosa. Usa mucho el humor y la sátira, ¿no? Y algo novedoso va a ser el protagonista. Por primera vez en la literatura, hasta ese momento, el protagonista ya no va a ser un héroe, ya no va a ser un caballero andante. El protagonista va a ser un antihéroe, ¿ya? El pícaro va a ser presentado como un antihéroe. ¿Por qué antihéroe? Porque es todo lo contrario del héroe, ¿no? Todo lo contrario del héroe. Mira, los héroes eran de clase noble. El pícaro es de baja condición social, ¿ya? De clase baja o muy baja. El héroe es famoso y admirado. El antihéroe es infame, no tiene fama y es a veces detestado porque hace pasar malos momentos, ¿no? El héroe es valiente, el pícaro es cobarde, siempre huye, escapa, ¿no? El héroe tiene virtudes, tiene valores, ¿no? La verdad, la justicia, la lealtad, el honor, ¿no? El pícaro no tiene esas virtudes. El pícaro miente, engaña, hurta, ¿no? ¿Ya? Entonces, por todo eso se dice que el pícaro es un antihéroe, ¿ya? Es lo contrario del héroe tradicional.
Ahora, el pícaro no es pues completamente, digamos, malo, no, no, no. El pícaro es un personaje complejo, como en la realidad. Tiene sus defectos, pero también tiene virtudes. Por ejemplo, vamos a ver en la novela El Lazarillo de Tormes que Lázaro es solidario. Lázaro va a ayudar a la gente, ¿no? Claro. Entonces, al pícaro no lo van a criticar en la novela picaresca. El pícaro va a ser gracioso, va a ser muy humano y se convierte en un personaje muy popular. Y este tipo de literatura se puso de moda en España. Muchos leían novelas picarescas por el personaje. Hasta las mujeres se enamoraban de los pícaros. Sí, sí, profe, a pesar que eran así, vagabundos, ladrones, claro, si hasta en la vida real pasa eso, o no. ¿No han visto por ahí casos de chicas que se enamoran de vagos, de pandilleros? ¿No? ¿Sí o no? Así es, pues, el amor es ciego, chicos, ¿no? Por algo dicen que el amor es ciego, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, entonces el pícaro, a pesar de ser un antihéroe, un vagabundo, un ladronzuelo, se convierte en un personaje muy popular y complejo porque tiene diferentes facetas, ¿no? A veces hace cosas malas, a veces hace cosas buenas, ¿no? Bien, así era la novela picaresca, toda realista, autobiográfica, satírica y con un antihéroe. Veamos el caso de las novelas más importantes. Por acá citamos a las principales novelas picarescas de esa época. Ya ahí tenemos, en primer lugar, a la primera novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, ¿no? Otra novela picaresca es Historia de la vida del Buscón, llamado Don Pablos, del escritor Francisco de Quevedo. ¿Ya? El autor de La vida del Buscón es Francisco de Quevedo. Y por acá tenemos otra, El Diablo Cojuelo, ¿ya? Escrita por Luis Vélez de Guevara. ¿Ya? Luis Vélez de Guevara. Y hay más, está el caso de Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces, en esta época aparecen muchas novelas picarescas. La más famosa y también la primera de todas fue El Lazarillo de Tormes. ¿Ya? Vamos a hablar del Lazarillo de Tormes. Ya, a ver, marquemos primero los rasgos formales. El Lazarillo de Tormes pertenece al género narrativo o también se puede decir épico, ¿ya? Si vas a postular a San Marcos, mejor utiliza la expresión o la denominación épico, ¿no? Porque para San Marcos el narrativo se incluye dentro del épico, ¿ya? Pero ambos términos son válidos, ¿eh? Tanto narrativo como épico, porque los dos narran hechos, ¿no? Narran una historia. Ahora, según su especie, es una novela picaresca. Claro, es una narración más o menos extensa, cuyo protagonista es un pícaro, un sujeto astuto, ¿no? Ahora, esta novela está formada de un prólogo, una introducción, más 7 tratados o capítulos, 7 capítulos, donde nos cuentan la vida, o el propio Lázaro cuenta su historia, su propia vida, ¿no? Ya, por acá nos dice también que la obra tiene estilo grosero. Estilo grosero. No vayas a pensar que hay groserías, que hay palabras gruesas, que hay lisuras. Bueno, aunque por ahí hay, ¿no? Pero no es que el lenguaje completo sea así. Estilo grosero se refiere a otra cosa. Estilo grosero se refiere a un lenguaje sencillo, sin muchos adornos, sin muchos ornamentos literarios, ¿no? Como era lo común, pues, o sea, que la literatura como arte tiene un lenguaje embellecido, un lenguaje elegante. Pero este tipo de literatura tiene un nivel popular. Su estilo, repito, es sencillo, sin mayores, ¿no? Bien, por acá arriba nos hablan de los temas. El tema central de esta novela es la pobreza y la honra. ¿Sí? La pobreza y la honra. Claro, esta obra nos habla de una sociedad empobrecida, una sociedad donde la mayoría de personajes son de clase baja o muy baja, una sociedad en crisis, ¿ya? Donde hay mendigos, vagabundos, ladronzuelos. Y muchos eran, profe, pero usted nos ha dicho que el siglo de oro fue un siglo
de esplendor cultural, incluso va a haber apogeo político y económico. ¿Y por qué? ¿Por qué este tipo de obras hablan de pobres, de mendigos, de vagabundos? Bueno, chicos, lo que pasa es que en esa época España ciertamente era el país más poderoso del mundo por sus colonias, por la riqueza que se llevaban de América. Pero pregunto, ¿esa riqueza que salía de América era para todos los españoles? ¿Para todos? No, no era para todos. Era para la nobleza, para la clase dominante. El pueblo seguía siendo pobre, ¿no? El pueblo era siempre eh, olvidado, pues, ¿no? Entonces, esa riqueza que venía de América era para mantener a esa nobleza, esos nobles que nunca trabajaban, ¿no? Esos nobles que vivían en palacios, comprando tierras, comprando caballos, comprando títulos, ¿no? Entonces, para eso era la riqueza que llegaba de América a España, ¿no? Entonces, por eso en España había, pues, todavía estos sectores sociales muy empobrecidos, ¿no? Y la novela picaresca capta eso, una sociedad empobrecida, ¿no? Un pueblo empobrecido, ¿no? Bien, junto al tema de la pobreza está el tema de la honra. La honra. A ver, eh, en este tipo de obras, la honra equivale a cierta categoría social, ¿no? Eh, la idea de la honra es que los personajes quieren ser aceptados en la sociedad oficial, quieren ser respetados y aceptados en la sociedad oficial. Pero para eso estos personajes hablan o van a crearse una falsa imagen, ¿sí? Aquí no hablan de la honra de los héroes, como la honra del mío Cid, no, no. Una honra aparente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lázaro, el protagonista, tiene muchos amos. Uno de sus amos es un escudero, ¿ya? Un escudero que dice que es de la nobleza, dice que tuvo antepasados nobles, ¿no? Y le ha quedado ese orgullo, pues, de que sus antepasados tuvieron buena posición, ¿no? Y él se viste como noble, usa espada, camina por las calles así con aires de gran señor, ¿no? Hablando de sus antepasados nobles, ¿ya? Él, chicos, dice que es noble, pero Lázaro descubre que es muy pobre, que no tiene ni qué comer. ¿Cuándo has visto un noble que no tenga nada que comer? ¿No? O sea, él se crea esa imagen de noble para que la gente lo respete. Y eso hasta ahora hay, ¿no? Y luego por ciertos motivos se empobrecieron, ¿no? Y les queda ese orgullo, son bien orgullosos, ¿no? A veces no tienen ni qué comer y dicen que son de clase acomodada, ¿no? Entonces hay cierto orgullo que no pueden olvidar, ¿no? Entonces igual pasa con este personaje, él tuvo antepasados nobles, pero ahora es pobre, sin embargo, él se vanagloria de su nobleza, ¿no? Pero se crea una falsa imagen, ¿te das cuenta? Una falsa imagen, ¿no? Bien, después tenemos temas secundarios. En esta obra se critica al clero. Ya, mira, esta es la razón por la cual se cree que esta obra quedó anónima. Claro, todos sabemos que Lazarillo de Tormes es una obra de autor anónimo. ¿Por qué? Porque en esta obra varios personajes pertenecen al clero, o sea, a la iglesia, ¿no? A la jerarquía eclesiástica. Pero son personajes que lejos de ser, de amar al prójimo, de ayudar, son personajes pues, que están arrastrados por sus vicios, por sus debilidades, por la corrupción también, ¿ya? Varios amos de Lázaro son del clero, ¿ya? Tienen un cargo religioso, pero pues no son lo que deberían ser, ¿no? Aquí Lázaro habla de curas que son tacaños, que son egoístas, de curas que son lujuriosos, otros que negociaban con la fe del pueblo. Entonces,
Lázaro critica a través de estos personajes la corrupción del clero, ¿ya? Y ten en cuenta que la iglesia es una institución pues, muy influyente en esta época. Y a la iglesia no le gustaba la crítica, ¿no? Es más, en esa época existía el Tribunal de la Santa Inquisición, que era un brazo represor de la Iglesia Católica, y que está vigilando, ¿no? Quien contradice, quien cuestiona, quien se opone. Imagínate que el autor habla de curas lujuriosos, curas herejes, curas tacaños, y pone su nombre. ¿Qué le hubiera pasado, no? ¿Qué le hubiera pasado, no? Probablemente, sí o no, que lo persigan, lo encarcelen, hasta podría terminar en la hoguera, porque así era en esa época, ¿no? A los llamados herejes los condenaban a la hoguera, ¿no? Bien, entonces, la obra quedó anónima. ¿Ya? El autor es anónimo, pero sí conocemos al narrador. ¿Quién es el narrador en esta historia? ¿Ah? ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el que cuenta, el que habla en esta historia? Si me dices anónimo, sería un error. ¿Eh? El autor es anónimo. El narrador es el propio Lázaro. ¿Ya? El propio Lázaro es el que va a narrar su historia. ¿Eh? Es un narrador protagonista. Bien, ¿qué más? Por acá nos mencionan otro tema, la astucia. Claro, Lázaro representa la astucia humana, ¿no? O sea, Lázaro utiliza la astucia, el engaño, para sobrevivir. ¿Ya? Utiliza la astucia para sobrevivir. Muy bien, entonces es una novela esencialmente realista y que nos presenta la vida de un pícaro narrado por sí mismo, ¿no? Por sí mismo. Bien, veamos la trama, chicos. Aquí tenemos a los personajes de la obra. Tenemos a Lázaro de Tormes, que es el protagonista y al mismo tiempo es el narrador, ¿no? Y él nos cuenta sus experiencias al lado de sus amos. Como ven aquí, él tuvo 9 amos. 9 amos. El ciego, el clérigo, el escudero, el fraile, el buldero, el pintor, el capellán, el alguacil y el arcipreste de San Salvador. ¿Ya? 9 amos en total. De los 9 amos, 5 son del clero. ¿Ya? 5 pertenecen al clero, a la jerarquía religiosa, ¿no? Claro, ahí están, por ejemplo, el clérigo es sacerdote, igualmente el fraile, ¿ya? El buldero. ¿Qué es buldero? Buldero es un clérigo, pero que es llamado así porque vende bulas, vende bulas. Bulas eran documentos de la iglesia firmados por el Papa para dar ciertos permisos, incluso para perdonar ciertos pecados, pero a cambio de un pago. ¿Ya? El buldero firmaba como si fuese el Papa y vendía las bulas para perdonar pecados. O sea, el buldero se aprovechaba pues de la fe de la gente, ¿no? Negociaba con la fe del pueblo, ¿no? Ese es el buldero, ¿no? Y así también tenemos al capellán, que es de la iglesia, el arcipreste de San Salvador, que también tiene un cargo en la iglesia. Entonces, de los 9, digamos, 5 son del clero. Y Lázaro los va a mostrar tal y como son, ¿no? Bien, vamos a hacer, chicos, un breve argumento de la novela, una síntesis de la novela El Lazarillo de Tormes. Ya, a ver, en la primera parte, Lázaro nos habla de su origen, de su nacimiento. Dice al inicio, sepa ante todas las cosas vuestra merced, que a mí me llaman Lázaro, Lázaro de Tormes, natural de Salamanca, ¿no? Hijo de Tomé González y Antonia Pérez. Un buen día, estando mi madre preñada de mí, me parió a orillas del río Tormes. Y de ahí tomé el nombre, ¿no?
Ya fíjate cómo comienza, ¿no? Lázaro se presenta a sí mismo. A mí me llaman Lázaro. Nací en Salamanca. Soy hijo de Tomé González y Antonia Pérez. Dice que su nacimiento fue a orillas del río Tormes. Por eso que le llaman Lázaro de Tormes, ¿no? Así comienza esta novela. Lázaro habla de su origen. Lázaro nos habla de un origen muy humilde, ¿no? Él vive en una humilde choza. Su padre dice que es un ladrón, ¿no? Y que va a ser atrapado robando sacos de harina, ¿no? Lo encarcelaron y luego lo enviaron a la guerra contra los moros. En esa época todavía habían moros en España, ¿no? Lo mandaron a luchar contra los moros, donde finalmente murió. Lázaro se quedó huérfano de padre, ¿no? Solamente junto a su madre, que era una mujer joven, pero ya prematuramente viuda, ¿no? Desde chico Lázaro recuerda siempre el hambre, ¿no? Que muchas veces no tenían que comer, ¿no? Y su madre dice, para conseguir comida se arrimó a un esclavo negro, ¿ya? Al cual le pide que le consiga algún alimento de la hacienda donde él trabaja. Este moreno, que se llamaba Saide, comienza a darle comida a la madre de Lázaro. Lázaro al comienzo le tenía miedo, pero poco a poco le fue queriendo, porque cada vez que su madre se arrimaba a este moreno, Lázaro podía comer, ¿no? Y así la madre de Lázaro y este moreno entraron en más confianza, ¿no? Al punto que ella le va a permitir que se quede a dormir en su humilde choza, ¿no? Y el moreno entraba en la noche, se quedaba toda la noche y se iba al amanecer. Y así, fruto de esas incursiones nocturnas, le dieron a Lázaro un hermanito. Sí, un hermanito que salió idéntico a su padre, ¿eh? Era la fotocopia de su padre. De tal modo que la señora tenía un hijo blanco y un hijo negro, ¿no? El niño va creciendo y cuando ya comienza a hablar, así que un día llega pues el moreno Saide, que ya era padrastro de Lázaro, llega así enojado, dice que el niño lo ve y se asusta, corre detrás de su mamá gritando, Coco, mamá, mamá, el Coco, mamá, el Coco. Le decía Coco a su papá. Así como aquí en América decimos el cuco, allá en España dicen Coco, ¿no? Lázaro se ríe al ver esta escena. Dice, ¿y este por qué se asusta con su padre si es igualito a él? Hay gentes que juzgan a otros y no se ven a sí mismos, ¿no? O sea, Lázaro comienza pues también a regalarnos refranes según las escenas que vamos leyendo, ¿no? Bien, ahora resulta que este moreno, que ya es padrastro de Lázaro, también va a ser encarcelado. Un día no había que comer en la casa y Saide, el moreno Saide, roba un poco de cebada que comían los caballos para alimentar a su familia, ¿no? Lo atraparon llevándose la cebada de los caballos. Y al pobre Saide lo azotaron y lo encarcelaron. Cuando Lázaro se enteró de eso, dijo lo siguiente: qué injusticia a este hombre pobre que se ha llevado un poco de cebada de caballos, lo han azotado y lo han encarcelado. Y a otros poderosos que roban más, no les pasa nada. Por eso parece el Perú, ¿no? Sí, pues hay gente que tiene poder, influencia y roban un montón y no les pasa nada. Y a este pobre que robó un poquito de cebada de caballos para alimentar a su familia, lo azotaron y lo encarcelaron. O sea, Lázaro se va dando cuenta de una realidad que muchas veces es injusta, que es desigual, ¿no? Continúa el hambre, ¿no? ¿No? Continúa el hambre. Sí, pues Fabián, ¿no? Se parece al Perú, ¿no? Ya, entonces, eh, se queda ahora la madre de Lázaro con 2 hijos y con más hambre. Así que decidieron salir a buscar trabajo. Y van a encontrar trabajo en una posada, en la ciudad de Salamanca. Una posada donde la madre de Lázaro va a cocinar y va a lavar ropa para extraños, ¿no? Sobre todo va a cocinar para estudiantes de la Universidad de Salamanca. Y Lázaro va a ser ayudante de su mamá. En esa
posada, Lázaro va a conocer a su primer amo. El amo fue un ciego que se vanagloriaba de ser sabio, ¿no? Que sabía mucho del mundo y de la vida, ¿no? Ya, pues el ciego va y pide pues comida, ¿no? En esta posada. Lázaro lo atiende, le da de comer, ¿no? Y el ciego escucha que la madre de Lázaro tenía 2 hijos a los cuales no podía criar bien. Entonces el ciego le dice, señora, yo puedo criar a su hijo. Démelo. No lo tendré como un sirviente, sino como un hijo de verdad. Le daré muchos consejos sobre la vida, ¿no? La señora se quedó pensando. Ya, pues al final habló con Lázaro y le dijo así entre lágrimas, ¿no? Lázaro, hijo mío, ya te crié bien hasta aquí. Te he conseguido un buen amo. Él te va a guiar por la vida. No tengas miedo, ve con él. Y literalmente lo entregó, lo regaló, ¿no? Lázaro se va así asustado con el ciego, que sería pues su primer amo, ¿no? ¿Ya? Aquí comienza la nueva vida de Lázaro, al lado del ciego. Este ciego es el que lo convierte en pícaro. Claro, porque Lázaro en un principio era un chico inocente, no era como tú, ¿eh? Era inocente, ¿ya? Y este ciego, pues, le enseña a ser vivo, lo llena de malicia, le enseña a mentir, a engañar, ¿no? Bueno, primero le dijo, Lázaro, desde hoy me llamarás tío, ¿ya? Abre bien los ojos, la vida es dura, le dijo, ¿no? Quiero que me lleves al puente. En la entrada encontraréis un toro de piedra, ¿no? Y Lázaro obedece y lo lleva al ciego a la entrada del puente. Y le dice, tío, estamos en la entrada del puente y aquí puedo ver un toro de piedra, ¿no? Y el ciego le dijo, bien muchacho, ahora junta tu cabeza a la cabeza del toro, que vas a escuchar un gran ruido. Y el inocente de Lázaro le hizo caso, pegó su cabecita al toro de piedra y le dice, tío, no escucho nada. Y el malvado ciego lo agarró de la cabeza y lo estrelló contra el toro de piedra. Lázaro se dio tal cabezazo que el dolor le duró 2 días. Y en ese momento sentía que se desmayaba y escuchaba que el ciego se reía en su cara. Se reía y le decía, necio, necio, nunca olvides que el mozo de un ciego, más astuto que el diablo debe ser. De ahora en adelante, abre bien los ojos, sé desconfiado. La vida es dura, Lázaro. Aprende de mí, dice, ¿no? Allí comienza la formación del pícaro. Ese día muere la inocencia de ese niño. Y él le enseña a mentir, le enseña a engañar, le enseña incluso a hurtar para sobrevivir, ¿ya? Él es el que lo vuelve pícaro, ¿no? Ahora, este ciego resultó también ser muy rudo con él y era tacaño también. Al ciego le daban limosnas, a veces le daban comida y el ciego se comía casi todo y le dejaba las sobras a Lázaro. Y como no lo alimentaba bien, Lázaro se ve obligado a hurtarle, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en una ocasión al ciego le regalaron una longaniza, una especie de hot dog, ¿no? Y el ciego lo coloca en una especie de olla para freírlo, ¿no? Y le dice, Lázaro, anda, compra un poco de vino en el mercado mientras yo frío la longaniza. Y Lázaro temía pues de que el ciego se lo coma todo y no le deje nada, ¿no? Y se quedó mirando la longaniza y se relamía los labios. Entonces miró que en el suelo había un pedazo de nabo y se le ocurrió un engaño. Le dijo, tío, deme una moneda para comprar el vino. Y mientras el ciego metía la mano al bolsillo, Lázaro se roba la longaniza y coloca un nabo, ¿no? Se escapa y deja al ciego friendo un pedazo de nabo, ¿no? Lázaro se tragó la longaniza él solito. Cuando él regresa,
ve al ciego que coloca el nabo frito entre dos panes y se lo come. El ciego comienza a escupir, comienza a gritar, Lázaro, Lázaro, ¿dónde estás, Lázaro? Y Lázaro viene, pues, ¿no? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué ha pasado? Lázaro, un infeliz, nos ha robado la longaniza. Y Lázaro se hace loco. Demonio, señor, maldito ladrón, ¿quién habrá sido? Le dice, no. Alguien se ha aprovechado de su ceguera, señor. Y el ciego lo agarró en la ropa y dice que lo comenzó a oler, ¿no? Le olió las manos y olía longaniza. Le olió la cara y olía longaniza. Dice que le abrió la boca y le metió la trompa, la nariz en la garganta, gritándole, ¿dónde está mi longaniza? Devuélveme la longaniza. Lázaro no soporta tener la trompa del ciego en su garganta, que comienza a sentir náuseas y ¡suas! Le devolvió la longaniza. Sí, le vomitó en la cara y el ciego estaba con la boca abierta todavía, ¿no? El ciego enfurecido lo tumbó en el piso, comenzó a ahorcarlo, le daba de bofetadas, le tiraba de los pelos. Menos mal que intervienen los curiosos y salvan a Lázaro, que termina así todo casi asfixiado, ¿no? Desmayado, amoratado, ¿no? El ciego era bien rudo con él, ¿no? En otra ocasión, Lázaro quiso robarle el vino al ciego. El ciego tenía su jarra de vino, que nunca lo compartía. Y cuando dormía, el ciego dormía abrazado de su jarra y tapando la boca de la jarra. Y Lázaro dormía a su costado en el suelo, ¿eh? Entonces, como él quería sorber el vino, dice, con un clavo hizo un agujero en la jarra de barro y por ese pequeño agujero comenzó a robarle el vino al ciego, ¿no? Cuando el ciego se despertaba, él colocaba una cera y él también se hacía el dormido. El ciego se dormía, Lázaro sacaba la cera y seguía chupando el vino. Pero el ciego, que no es tonto, pues se da cuenta que Lázaro le está robando el vino. Se hace el dormido, Lázaro sigue bebiendo el vino y como ya estaba medio ebrio, no se da cuenta que la jarra se levanta. Y ¡zas! La jarra se le rompe en la cara. El ciego le da un jarrazo de barro en la cara y le voló 2 dientes. Lázaro tenía desmayado con la boca ensangrentada, ¿no? El ciego era así, muy rudo con él. Entonces Lázaro decide abandonar. Pero antes de esto se va a vengar de todas las palizas que le dio. Un día en que estaba lloviendo, le dijo que había que saltar un pequeño arroyo que se formó con la lluvia. Y él le dice, amo, no conviene mojarnos los pies en tanta lluvia. Vamos a saltar un arroyo. ¿Queréis que le ayude a saltar? Sí, muchacho, ayúdame a saltar. Ponme en un lugar adecuado para saltar. Salta tú primero, que yo iré detrás de ti. Lázaro va pues a llevarlo justo a un lugar donde enfrente había un poste, ¿no? Lázaro salta y le dice, amo, ahora sí, salte con impulso. El ciego saltó y se estrelló en un cabezazo contra el poste, ¿no? Cae medio desmayado y Lázaro se escapa riéndose, burlándose de su amo. Y dice, ¿qué pasó, tío? ¿Por qué no le olfateó el poste? Y así Lázaro se vengó del ciego, ¿no? Bien, de Lázaro hasta aquí ya no es un niño inocente, ya aprendió con este ciego que tenía que ser astuto, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿no? Y después de esta experiencia vienen aventuras con amos religiosos, ¿no? El primer amo religioso fue el clérigo, ¿ya? Que se lo lleva para que lo ayude a recoger las limosnas en la misa y también para que lo ayude en su casa, ¿ya? Lázaro pide las limosnas en la misa, el clérigo en vez de hacer la misa, más se la pasa mirando a Lázaro que no se vaya a robar una moneda, ¿no? Luego lo lleva a la casa y le hace trabajar, limpiar, barrer, lavar, ¿no? Y Lázaro espera su recompensa, que es la comida, ¿no? Busca comida y no hay nada.
En la casa del clérigo no había comida. El dinero que ganaba el clérigo, él no lo gastaba. Por no gastar, no compraba comida. ¿Ya? Y él vivía de la generosidad de la gente. O sea, él caía en la casa de los devotos justo a la hora del almuerzo o de la cena, ¿no? Y así él vivía, ¿no? A costas de otros, ¿no? A Lázaro le daba media cebolla para todo el día. Sí, ni siquiera una cebolla entera, media cebolla era su comida diaria, ¿no? Sí, aunque no lo creas, una cebolla cruda, ¿no? Lázaro se moría de hambre, ¿no? A veces lo llamaba y le decía, ven Lázaro, mira, aquí hay panes, le dice, ¿no? Y abre su baúl que está bajo llave. Estos panes están hechos con manos santas. Vas a comer mejor que el Papa, le decía, ¿no? Ya, pues, él abre el baúl y le da un pan a Lázaro. Lázaro lo devora y le pide otro. Y el clérigo le dice, no, Lázaro, es un pan nada más, ¿no? No seas glotón, que la gula es un pecado. Y así, pues, ¿no? Lázaro se moría de hambre al lado de este clérigo tacaño. Pero como no le daba de comer bien, Lázaro se ve obligado a hurtarle los panes. Cuando el clérigo se iba, Lázaro se quedaba solo en la casa y él trataba de abrir el baúl. Con un cuchillo palanqueaba la tapa del baúl o apuñalaba la caja para abrirla y no lo lograba. Entonces, para su suerte, pasa un vendedor por las calles, así que vende todo tipo de baratijas, ¿no? Y llaves también. Entonces Lázaro le dice, señor, ayúdeme, se me ha perdido mi llave, ayúdeme, porque si no mi amo me va a azotar. Venga conmigo, necesito que abra un baúl con sus llaves. Y lo convenció. Pues. Y le dijo que le iba a dar panes a cambio. ¿No? Ya pues este hombre comienza a probar muchas llaves hasta que por fin una llave abrió el baúl. Y Lázaro, como había pactado, le entrega varios panes a cambio de la llave. Lázaro puede comer ahora porque tiene la llave del baúl. Come varios panes, pero con cierto remordimiento. ¿Ya? Él dice, no conviene comer tantos panes, el señor cura puede darse cuenta, ¿no? Así que comió unos cuantos panes y cerró el baúl. Cuando el clérigo regresa, abre su baúl y sospecha que faltan panes. Le reclama a Lázaro, ¿no? ¿Has abierto este baúl? No, señor, le dice, ¿no? Si está con llave, ¿no? El clérigo dice, pero juraría que aquí faltan panes. Y el clérigo contó todos los panes y hasta los pedacitos y apuntó la cantidad de panes que había, ¿no? Cuando el clérigo se va al día siguiente, Lázaro se queda triste porque a pesar que tiene la llave, ya no puede comer con libertad, porque el clérigo tiene la cuenta de cuántos panes hay ahí. Pero el hambre es tan fuerte, dice, que Lázaro no puede y va hacia el baúl, abre el baúl, mira los panes, con pena los carga, los acaricia, los besa, pero no se los puede comer, ¿no? Entonces se le ocurrió una forma de comer los panes. Dijo, esta caja es vieja, tiene huecos, por aquí pueden meterse ratones. Comeré como ratón, ¿no? Y así Lázaro comenzó a roer los panes, ¿ya? Para que se crea que son ratones los que se comen los panes, ¿no? Cuando el clérigo viene, cree que son ratones. Señor, le dice Lázaro, hay ratones. Tenemos que cazar los ratones porque no se acabarán los panes. Entonces el clérigo se va donde un vecino y le comenta pues de los ratones, ¿no? De los supuestos ratones, ¿no? Y le pide que le preste un pedazo de queso para poner trampas. Y así el clérigo puso ratoneras con pedazos de queso y cerró el baúl. Cuando se fue, ese día Lázaro comió pan con queso, ¿no? El clérigo regresa y no hay ningún ratón y todos los quesos han desaparecido, ¿no?
va y le pregunta al vecino, le comenta, ¿no? Que no ha caído ningún ratón. El vecino le dice, entonces no son ratones, deben ser culebras, ¿no? En estas tierras hay pequeñas culebras que escapan de las trampas, ¿no? Busque usted, señor cura, debe haber un nido de culebras por su casa, ¿no? Y así, pues, ¿no? Le digo, desde ese día buscaba, con un garrote en el hombro, buscaba un nido de culebras, ¿no? Una noche Lázaro estaba durmiendo en el establo, cubierto de paja, y el clérigo hacía su ronda con el garrote en el hombro buscando el nido de culebras. Lázaro para esto dormía con la llave del baúl en la boca, ¿ya? Siempre dormía con la llave en la boca. Ya pues estaba, dice, durmiendo, y como tenía la llave en la boca, por el agujero de la llave salía un sonido que parecía el sisear de una culebra. El clérigo pasa y escucha el ruido. Entra y en medio de la oscuridad ve pues una montaña de paja y cree que ahí hay un nido de culebras. Levantó el garrote y 1, 2, 3, 4. Se dispersa la paja y aparece Lázaro desmayado, con un tremendo chichón y la llave que le caía de la boca. Ahí el clérigo descubre que Lázaro le estaba robando los panes con la llave, ¿no? Esperó a que reaccione, ¿no? Y le dijo, así que tú eras el ratón y la culebra, ¿no? Lo agarró del pescuezo, le dio una patada y lo botó a la calle. Vete de aquí, no te quiero más, demonio, ¿no? Y así Lázaro se va de la casa del clérigo, ¿no? Con este mal recuerdo, pues, de que este clérigo era tacaño, ¿no? Que le hacía pasar hambre, ¿no? Y que le dio un garrotazo en la cabeza, ¿no? Bien, entonces Lázaro habla de un clérigo que no era, pues, un hombre piadoso, bondadoso, que ayudaba al prójimo como debería ser, ¿no? Bien, después Lázaro va a tener otros amos como el escudero que dice ser noble y es muy pobre, ¿no? El fraile que resultó ser lujurioso, ¿no? Que frecuentaba a las chicas que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo, ¿no? Hay algunos capítulos que son muy cortitos. Por ejemplo, la aventura con el alguacil. El alguacil es un policía, ¿no? ¿Ya? Lázaro va a ser su ayudante. Un día el alguacil ve pues que hay unos bandidos. Dice, Lázaro, vamos tras ellos, ¿no? Cuando el alguacil voltea, Lázaro ya se había escapado de miedo, ¿no? Esa aventura dura poquísimo, apenas media página y se acaba la aventura con el alguacil, ¿no? ¿Ya? Entonces son como anécdotas muy breves, ¿no? Ahora, Lázaro va viviendo con cada amo una serie de problemas, mayormente lo hacen sufrir, le hacen pasar hambre, ¿no? O son rudos con él, ¿no? Hasta que conoció a su último amo. Ya Lázaro ya ha crecido, ya es un joven, pues, ¿no? Y entra al servicio de su último amo, que es el arcipreste de San Salvador, que era un hombre que pertenecía a la nobleza, tenía cargo religioso, ¿ya? ¿Ya? Bien, ten en cuenta que Lázaro cuenta su vida desde que es un niño, pues. Desde que es un niño hasta que llega a ser adulto, ¿no? O sea, en esta obra hablan de toda la vida de Lázaro, desde que es niño hasta que es adulto. O sea, no te hablan de una edad fija, ¿no? ¿No? Es toda una historia de vida, ¿no? Bien, entonces, ya pues trabajaba para el arcipreste vendiendo sus vinos, ¿ya? Él iba pregonando y vendiendo vinos en las calles de Toledo. Entonces, como trabajaba bien y era hábil y tenía buena voz, ¿no? El arcipreste un día lo llamó y le ofreció la mano de su criada, ¿no? Que era una mujer joven, ¿no? Dice, oye Lázaro, ¿no te gusta mi criada? Y digo, sí, señor, está, está guapa, ¿no? Ya, pues cásate con ella, le dice, ¿no? Pero señor, yo no tengo ni dónde vivir, le dice, ¿no? No te preocupes, muchacho, yo te daré una casa junto a la mía, dijo, ¿no? Ya tienes trabajo, ahora vas a tener una esposa.
y en adelante la gente te va a respetar y te van a llamar Señor, le dice, ¿no? Y es lo que Lázaro quiere, ser aceptado por la sociedad, subir de posición, pues, ¿no? Sin pensarlo más, Lázaro se casó con la criada de su amo, ¿ya? Lázaro deja de ser pues un vagabundo, ya es un señor que tiene un trabajo, su casa, su esposa, ¿no? Aparentemente Lázaro ha llegado a buen puerto, ¿sí? Aparentemente ha mejorado su situación, pero ni bien se ha casado, Lázaro escucha rumores sobre su mujer, ¿ya? Él sale a trabajar y sus amigos le dicen, Lázaro, cuando tú sales a trabajar, tu mujer se va a la casa de tu amo, se queda un par de horas y sale sonriente, ¿no? ¿Qué le estaban diciendo a Lázaro? ¿No? ¿Qué le estaban dando a entender, ¿no? Pues que su mujer lo engañaba con el amo, ¿no? ¿Y saben lo que dice Lázaro? Él dice, cállense, no estén hablando así. Si siguen hablando, dejarán de ser mis amigos, ¿no? O sea, Lázaro no les contradice, ¿ah? Solamente dice, cállense, no estén hablando, ¿no? ¿Tú crees que Lázaro no se ha dado cuenta? Chicos, Lázaro es un personaje astuto, es más vivo que todos nosotros. Él sí se ha dado cuenta. Lo que pasa es que se hace el loco, se hace el ciego, ¿sí? ¿Por qué Lázaro no se separa de su mujer? Porque al casarse, él ha ingresado a la sociedad oficial. Es un señor, ¿no? Si se separa, pierde esa condición, incluso perdería la casa y el trabajo que le dio su amo, ¿no? Lázaro prefiere hacerse el loco y ser un cornudo feliz, ¿no? Así es, amigos. Lázaro es un cornudo feliz. Acepta esta condición para mantener el estatus que ha alcanzado, ¿no? Esto es lo que los críticos llaman el error de Lázaro o el pecado de Lázaro, ¿no? Que al casarse ingresa a una sociedad oficial y vive de las apariencias, ¿no? Vive de las apariencias, ¿no? Bien, la obra se cierra entonces cuando Lázaro se casa con la criada de su amo y es engañado, ¿no? Y él no lo quiere aceptar, él se hace loco, ¿no? Bien, entonces, el narrador es el propio Lázaro. Él nos ha contado su vida desde que es un niño al comienzo de unos 4 o 5 años, que va luego a vivir aventuras al lado de su amo, más o menos cuando ya tenía 7 u 8 años, ¿no? Hasta que se casa, ¿no? Siendo adulto, ¿no? Bien, esta obra es realista, bueno, es realista, usa el humor y es autobiográfica. Listo. Bien, vamos a pasar, chicos, al segundo caso. A ver, vamos leyendo ahí. Ya, muy bien. Ahí tenemos, jóvenes, la segunda parte. Ya hemos hablado de novela picaresca, ¿no? Vamos ahora al caso de la novela barroca, la novela en el periodo barroco de España. Y acá nos dicen que la narrativa barroca se desarrolla en el siglo XVII y comienza con la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Sí? Miguel de Cervantes comienza este género con Cervantes, ¿sí? Y la publicación de su novela La Galatea, ¿ya? Pero la mejor obra del barroco español, sin duda, es
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es la obra que vamos a analizar con más detalle. El Quijote de Cervantes, ¿no? Ya, por aquí una reseña breve sobre el autor. Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Es escritor español, nació en la ciudad de Alcalá, Alcalá de Henares, en 1547, ¿no? Le llamaron el Manco de Lepanto, ¿sí? El Manco de Lepanto. Ahora, no es a pensar que era manco, o sea, que le cortaron el brazo, no, no. Cuenta la anécdota que él participó en la batalla de Lepanto contra los turcos, ¿ya? Y en ese combate recibió 2 balazos en el brazo izquierdo y ese brazo le quedó tullido, o sea, como que se le queda inmóvil, se reseca, ya no lo puede usar, ¿no? Pero no es que se lo corta, ¿no? Le quedó tullido e inútil. Entonces se ganó el apodo de el Manco de Lepanto, ¿no? Ahora, Cervantes tiene una vida agitada. Él fue militar, ¿no? Él participó en batallas, él incluso fue secuestrado también en una ocasión. Lo confundieron con un noble y lo secuestraron unos piratas que se lo llevaron a Argel durante 5 años, ¿no? También fue un hombre que recorrió muchos lugares de España, sufrió prisión también, ¿no? O sea, toda esa experiencia le va a servir para poder generar ideas que aparecerán en sus novelas, ¿no? Cervantes comienza a producir novelas, ¿no? De diferente clase, novelas picarescas, novelas caballerescas, novelas pastoriles también. Él es esencialmente novelista. También escribió algo de poesía, hizo algo de teatro, pero más se le valora como un novelista. Él es el mejor novelista de la literatura española, ¿no? Incluso su muerte se ha vinculado también con fechas memorables, ¿no? Él murió el 23 de abril de 1616. Y pregunto, ¿qué se celebran todos los años los 23 de abril? ¿No? ¿Qué se celebra el 23 de abril de todos los años? ¿Qué se celebra cuando estamos en el colegio? Se celebra, ¿no? 23 de abril, el Día del Idioma. El Día del Idioma. Ah, también el Día del Libro, también. El Día Internacional del Libro, ¿no? Ya, pero sobre todo el Día del Idioma en honor a Cervantes, porque Cervantes enriqueció el idioma español con sus novelas, ¿no? Bien, vamos al punto principal, la obra de Cervantes. Aquí tenemos algunas novelas de Cervantes. Su primera novela se tituló La Galatea, que es una novela pastoril, ¿no? Luego vendría la primera parte de El Quijote en el año 1605. Luego publicó novelas ejemplares en 1613, que es un conjunto de 12 novelas, ¿no? Y posteriormente se publica la segunda parte del Quijote, ¿ya? La segunda parte en el año 1615. Entonces la obra tiene 2 partes, Quijote, ¿no? Tiene 2 partes. Se publican en años distintos, ¿no? Hablemos del Quijote. El título completo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y por su fama le llamamos El Quijote, ¿no? Pero el título completo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A ver, esta obra, jóvenes, pertenece al género épico. Épico o narrativo. Valen ambas expresiones, ¿no? Especie novela, ¿no? Por su gran extensión, es una novela. De repente tienes el Quijote en casa y te darás cuenta que es una obra voluminosa. Son 2 libros, ¿sí? Son 2 libros, ¿no? Que narran pues todo un mundo sobre la vida del Quijote, las aventuras del Quijote. Ahora, una cosa que suelen preguntar sobre el Quijote es la finalidad de la obra, el propósito, o sea, ¿para qué
el autor escribió este libro, ¿no? Y aquí nos indican, y es correcto, de que el objetivo de esta novela es parodiar los libros de caballería. Parodiar los libros de caballería. ¿Qué es parodiar? ¿Ah? ¿A qué se refiere con parodiar? ¿O qué es una parodia? Habrán visto en la tele, en el cine también hay parodias, ¿no? ¿Qué es una parodia? A ver, los leo. ¿Quién dice algo? ¿Qué es una parodia? A ver, Alicia nos dice imitar de forma burlesca. Exacto, eso es parodiar, ¿no? Es una imitación burlesca, es una imitación cómica, es una imitación que se burla, que se mofa de algo, ¿no? Exacto, ¿no? Como hacen pues los programas cómicos en la tele, ¿no? Que hacen parodias de personajes públicos, ¿no? O se hacen parodias de películas también, ¿no? Bien, entonces, la idea de este libro es, en cierto modo, burlarse de la grandiosidad de los libros de caballería para acabar con la afición por estos libros. Lo que pasa es que en esa época era una moda leer libros de caballería en España. La gente tenía en sus bibliotecas libros de caballería, ¿ya? Se había vuelto ya casi una adicción, ¿sí? Y Cervantes sacaba sus libritos y no le compraban. La gente compraba libros de caballería. Cervantes sacaba otro libro y la gente seguía comprando libros de caballería. Entonces, para acabar con esa afición, Cervantes decide crear una obra donde él se burla de un caballero. Pero, sobre todo, él crea una obra donde el caballero aparece en un mundo contrario a sus ideales. Claro, porque en la novela Caballería el héroe está en un mundo ideal, donde siempre gana, donde siempre salva a la dama, donde mata al dragón, donde él es el héroe, donde él siempre es victorioso. Entonces Cervantes hace lo contrario. Va a introducir al Quijote, un caballero, en un mundo real, donde él no tenga dinero, no tenga que comer, donde todo le sale mal, donde lo critican, ¿no? Entonces, a partir de eso, él va a hacer una sátira a las costumbres caballerescas, ¿no? Entonces, el objetivo es parodiar los libros con el fin de acabar con la afición por este tipo de literatura, ¿no? Y te das cuenta que el Quijote, pues, es lo contrario de un caballero tradicional, ¿no? Un caballero tradicional es joven, apuesto, ¿no? Triunfante, ¿no? ¿Cómo el Quijote? ¿Cómo es el Quijote? Es viejo, está empobrecido, ¿no? Está loco, todo le sale mal, siempre le pegan, ¿no? Entonces vemos que hay un afán de burlarse de los libros de caballería y sus costumbres, incluso las costumbres, ¿no? Una costumbre caballeresca era que estos caballeros se enfrentaban en duelos para demostrar la belleza de su dama. Sí, se enfrentaban en duelo a muerte para demostrar la belleza de su dama. Decían, mi dama es más bella que tu dama. No, señor, mi dama es más bella. Y se batían en duelo a muerte. ¿Ya? Y eso resultaba pues, disparatado, ¿no? Matarse solamente para demostrar la belleza de su dama, ¿no? Bien, entonces la obra busca burlarse del caballero y sus costumbres, ¿no? Bien, pero más allá de esto, que fue el objetivo inicial, hay un tema más importante. Lo más importante de esta novela es este tema de la lucha entre lo ideal y lo material, ¿sí? La lucha entre lo ideal y lo material, representado por los protagonistas, ¿no? Sancho y Quijote. ¿Quién representa lo ideal? ¿Quién es el idealista? El que vive un mundo de ilusiones y fantasías, ¿no? ¿Quién es el idealista, el soñador, no? ¿Sancho o Quijote? Ahí obviamente es el Quijote, ¿no? Claro, el Quijote es
el que quiere ser héroe, el que quiere ayudar, ¿no? El que es, pues, que lucha desinteresadamente, ¿no? En cambio, lo material, que es la realidad, lo representa Sancho Panza, ¿no? Sancho es el hombre común y corriente que ve el mundo real tal y como es y que tiene ambiciones materiales, ¿no? Quiere tierras, quiere ganancias, quiere fortuna, ¿no? Entonces Sancho representa el afán material, ¿no? Ya, todos estos personajes van a dar vida a este tema, la lucha entre lo ideal y lo material, ¿no? Ahora, la obra, como ves aquí, tiene dos partes. La primera parte narra las dos primeras salidas del Quijote, una primera salida en que Quijote está solo y es armado caballero en una venta. Sí, Quijote al comienzo está solo. Primero él se vuelve loco, ¿no? Por haber leído innumerables libros de caballería, ¿ya? Pierde la razón y de ser Alonso Quijano pasa a ser Don Quijote de la Mancha. Viste una vieja armadura, monta un caballo viejo, se inventa una dama. Por cierto, ¿cómo se llama la dama del Quijote? La dama ideal del Quijote. A ver, ¿quién lo recuerda? La dama del Quijote. ¿Cómo se llamaba la dama del Quijote? Chicos, ¿están ahí o ya se fueron a almorzar? Ah, ya, ahí está. José me dice, Dulcinea, claro, Dulcinea, ¿no? Esa es la dama del Quijote, ¿no? Bien, Dulcinea, Quijote lucha por Dulcinea. Dedica todas sus hazañas a Dulcinea, ¿no? Pero es una dama que existe en su imaginación, ¿no? Él la imagina una princesa, bella y virtuosa, ¿no? Y entonces se inventa la dama y así, teniendo los requisitos de un caballero, huye de casa, ¿no? En búsqueda de un noble, de un rey que le arme caballero, ¿no? Entonces Quijote, montado en su caballo Rocinante, confunde una venta con un castillo. Él vive un mundo de fantasía, pues sus ojos lo engañan, ¿no? Confunde una venta con un castillo. Y él entra, pues así con su armadura, su escudo, su espada, y ve pues ahí a los parroquianos, incluso algunos de ellos eran ladrones, habían meretrices, ¿no? La gente iba a beber, ¿no? Y ya pues, y él se presenta como un caballero. Todos lo quedan mirando, todos comienzan a reírse, ¿no? Sale un grupo de meretrices a su encuentro y Quijote piensa que son las damas de la corte. Al dueño de la venta lo confunde con el rey y le pide que lo arme caballero. Y todos le siguen la corriente para ya deshacerse de él, ¿no? Hicieron la farsa del nombramiento. Le hicieron velar sus armas junto a un pozo de agua. Luego el dueño de la venta, que funge de rey, ¿no? Nombra a dos prostitutas como madrinas, ¿no? Agarra el libro de cuentas como si fuese la Biblia, agarra la espada del Quijote y le pide que se incline y le da el clásico espaldarazo, ¿no? Y lo arma caballero. Quijote cree que un rey de verdad lo ha armado caballero en un castillo. Y así Quijote sale, pues prometiendo luchar por la justicia, por los más débiles, por los más necesitados, ¿no? En esta primera salida, el Quijote tiene un encuentro accidentado. Vienen unos mercaderes en dirección contraria a él y Quijote comienza a hablarles de Dulcinea, de su dama. Le dice que él lucha en nombre de Dulcinea y que el único pago que él quiere es que honren a su dama. Entonces les ordena a los mercaderes que den media vuelta y se dirijan al Toboso, donde vive Dulcinea, ¿no? Que la busquen y que cuando la vean se arrodillen y le juren que es la mujer más bella de la tierra. Vayan de una vez. Cuando la vean, arrodíllense y díganle que es la mujer más bella de la tierra. Todos comenzaron a reírse y a burlarse del Quijote. Uno de ellos se atrevió a decir,
¿Quién diablos será Dulcinea? ¿Quiere que la busquemos? ¿Quiere que nos arrodillemos? ¿Quieres que juremos por su belleza? Aunque sea, muéstrenos un retrato de ella. No vaya a ser que sea tuerta y juremos en vano, ¿no? Cuando Quijote escuchó eso de que Dulcinea era tuerta, se amargó. Quijote retrocedió con su caballo, picó a Rocinante y se abalanzó contra el insolente. Ya lo iba a golpear con su lanza, pero Rocinante tropieza con una piedra, no soporta el peso y se desploma, pues, ¿no? El Quijote sale volando del caballo, cae pesadamente, los mercaderes se abalanzan contra él, lo golpearon, lo patearon, lo apalearon. Quijote quedó tirado en el suelo, inconsciente, varias horas, ¿no? Hasta que un vecino lo encontró y lo devolvió a casa, ¿no? Así termina esta primera salida, descalabrado por unos mercaderes, ¿no? Para la segunda salida, Quijote convence a su vecino Sancho Panza, que era un hombre rústico, común y corriente, no sabía leer ni escribir, pero sí tenía muchas ambiciones, ¿no? Entonces le dijo: Sancho, si tú vienes a mi lado tendrás muchas ganancias. Por mis hazañas ganaré tierras y yo te haré gobernador de mis tierras, ¿no? Y Sancho le creyó y decidió seguir al Quijote. Dejó su casa, dejó a su mujer la Sancha, a su hija la Sanchica, y se fue con el Quijote. Nota que a Sancho lo mueve el interés material. Quijote le ha prometido darle tierras, darle gobiernos, ¿no? Darle ganancias. Entonces Quijote es el soñador, el idealista, y Sancho es el materialista, ¿no? Bien, y aquí van a vivir la famosa aventura de los molinos de viento, ¿no? Que es un clásico de esta novela, ¿no? La aventura de los molinos de viento, que el Quijote confunde con gigantes, ¿no? Quijote cree ver 30 o 40 gigantes. Sancho ve molinos de viento. Quijote dice: pero Sancho, ¿no los ves? ¿No escuchas sus gritos? ¿No ves cómo se mueven sus brazos y me llaman a la pelea? Vamos a barrerlos, a estos perversos que hacen daño, que matan a la gente. Dice: no, señor, son molinos. Eso que parecen brazos son las aspas que están girando. Y Quijote le reprocha: Sancho, tienes miedo, ¿no? Si tienes miedo, hazte a un lado, ponte a rezar, que yo solo me enfrentaré a los gigantes. Y así Quijote pica su caballo y se enfrenta a los gigantes. Avanza a toda velocidad, lanza en mano, y las aspas lo golpean. Quijote sale volando, cae pesadamente, se le rompen sus costillas. Sancho corre a auxiliarlo. Quijote cree que ha matado a un gigante, ¿eh? Él grita: he vencido, he matado a un gigante, ha muerto parado, ¿no? Sancho le muestra la realidad. Mire, señor, son molinos de viento. Yo le advertí. Cuando Quijote ve los molinos, él le dice: no, Sancho, lo que pasa es que hay un hechicero que me anda persiguiendo, que ha convertido esos gigantes en molinos de viento, para no darme la gloria de su vencimiento. Y Sancho le cree: ah, ya, pues será, señor, ¿no? Quijote quiere ser un héroe. Quijote quiere ayudar, quiere librar al mundo de seres malignos que hacen daño, ¿no? Pero nos damos cuenta que Quijote se estrella con la realidad, fracasa. Todos al verlo le llaman loco. Lo que no saben aquellos que le dicen loco es que a Quijote lo mueve la generosidad, la bondad, el amor, la justicia. Desgraciadamente, sus nobles ideales no coinciden con la realidad. La realidad es opuesta, la realidad aplasta sus ideales, ¿no? Por eso Quijote siempre fracasa en esta novela, ¿no? Bien, entonces, no olvides que en la segunda salida se narra la aventura de los molinos de viento, ¿no? Bien, aquí hay un dato interesante. Dice Cervantes
Dice Cervantes, ¿ah?, que el verdadero autor del Quijote es un historiador árabe llamado Cid Hamed Benengeli, ¿ya? El propio Cervantes dice esto, ¿ah?, que el verdadero autor del Quijote es el historiador árabe Cid Hamed Benengeli. Ya, pero no te vayas a confundir. No existe el tal Cid Hamed Benengeli, ¿ya? Cervantes lo inventa. O sea, crea un supuesto autor árabe del Quijote, que según el autor es historiador. ¿Para qué hace eso? Él hace esto para que el lector crea que lo que está contando está basado en hechos históricos. Claro, ¿a quién le crees más tú? ¿A un historiador o a un escritor? ¿A un historiador o a un literato? ¿A quién le crees más? ¿Mm? Obviamente a un escritor, a un historiador, porque él se basa en fuentes, ¿no? En datos objetivos. En cambio, el escritor todo lo inventa, pues. El escritor es un creador de ficciones, ¿sí o no? Y entonces él crea esta idea de que hay un supuesto autor árabe que es historiador para que el lector piense que lo que está contando tiene bases históricas, ¿no? O sea que hay cosas que sí sucedieron en la realidad, ¿no? Pero en realidad no existe este Cid Hamed. Es una técnica que usa el autor, un recurso que usa el autor para darle una nota de credibilidad a su relato, ¿no? Bien, por acá nos hablan de la segunda parte. La segunda parte del Quijote narra la tercera salida, ¿ya? La tercera y última salida. Aquí se habla de cómo el Quijote se enfrentó al Caballero del Bosque, o también llamado Caballero de los Espejos, que en realidad es su vecino Sansón Carrasco. En este duelo gana el Quijote, ¿ya? También se narra en esta segunda parte cómo Sancho llegó a ser gobernador de la ínsula Barataria, ¿ya? Unos duques le siguen la corriente al Quijote y supuestamente le regalan una ínsula, una especie de isla habitada, ¿no? Donde Sancho sería gobernador, ¿ya? O sea, Quijote le cumple la promesa a Sancho. Sancho llega a ser gobernador de una ínsula. Pero como no le gustaba esa vida palaciega, llena de protocolos, de convenciones, de reglas, Sancho deja el cargo y prefiere ser escudero del Quijote, ¿no? Bien, en esta tercera salida también se hace mención del Quijote apócrifo, del falso Quijote de Avellaneda. Sí, lo que pasa es que en España circuló una segunda parte del Quijote, pero escrita por otro autor, un tal Alonso Fernández de Avellaneda, ¿ya? O sea, otro se había atrevido a hacer una continuación del Quijote sin la autorización del autor, ¿ya? Sin la autorización del autor. Una versión falsa de la segunda parte del Quijote, ¿ya? Que por cierto no le llegaba ni a los talones al Quijote verdadero, ¿no? En esa época no hay Indecopi, no hay, ¿no?, derecho de autor, pues, ¿no? Entonces, lo único que le queda a Cervantes es hacer la segunda parte verdadera, ¿no? Pero él menciona en esta segunda parte que hay alguien que se ha atrevido a hacer la continuación de Quijote sin su permiso, ¿no? Bien, en esta segunda parte finalmente se narra la derrota del Quijote ante el Caballero de la Blanca Luna, que sigue siendo Sansón Carrasco. O sea, el mismo que se disfrazó del Caballero de los Espejos, ahora se disfraza del Caballero de la Blanca. Se enfrenta al Quijote y en esta ocasión gana Sansón Carrasco. Quijote cae del caballo y, como era costumbre, el ganador da una orden al que pierde. Y este tiene que obedecer la orden que sea, ¿no? Entonces Sansón Carrasco, que se hace llamar el Caballero de la Blanca Luna, ordena al Quijote que regrese a casa y que durante un año no salga a buscar aventuras, ¿no? Entonces Quijote cumple la orden. Comienza el retorno a casa. Está deprimido por la derrota, en el camino le atacan fiebres altas. Quijote vuelve a casa
a su vieja hacienda en quiebra, en un lugar de La Mancha, ¿no? Y es atendido por su sobrina y sus amigos, ¿no? ¿Ya? Quijote pasa varios días en cama, ¿no? Quijote finalmente una mañana despierta mejor. Llama a todos y les dice: yo soy Alonso Quijano, a quien todos llamaban el bueno. Estuve loco, pero cuerdo soy nuevamente. Quijote recupera la razón, jóvenes. Estuvo loco y vuelve a ser cuerdo. Incluso él pide perdón por las locuras que cometió, se arrepiente de todo lo hecho, ¿no? Quijote dice que no quiere saber más de caballería, que no le hablen de caballería, y que antes de morir quiere dejar todo arreglado. Quijote manda llamar un escribano para hacer su testamento, dejar su herencia, y también que venga el cura para que le haga la extremaunción, ¿no? Para pedir perdón por sus pecados antes de morir, ¿no? Ya pues entonces, Quijote finalmente hace su testamento, deja lo poco que tiene a su sobrina, a su ama de llaves, a Sancho, al cura, al barbero, ¿no? Y ya está muy grave, está ya en sus últimos. Entonces viene el cura se reúne con el Quijote varias horas, Quijote arregla cuentas con Dios, finalmente el cura sale así triste, informa que don Alonso ya se va, ¿no? Cuando Sancho escucha esto, él entra a la habitación de su amo, y al ver al Quijote que agoniza, Sancho comienza a delirar por una aventura caballeresca. Dice: levántese vuestra merced, tenemos una misión que cumplir. Dulcinea ha sido capturada por un gigante, la tiene presa en su castillo, tenemos que ir al rescate, ya tengo un plan, nos disfrazaremos de pastores, levántese de una vez. Sancho comienza a hablar de una aventura caballeresca. Quijote lo queda mirando, cierra los ojos y se muere. Muere el Quijote habiendo recuperado la razón y deja al gordito Sancho Panza delirando por una aventura caballeresca, queriendo ser un héroe como su amo. Esto es lo que los críticos llaman la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote, que también se puede resumir en esta palabra, ¿no? La ósmosis. La ósmosis es el intercambio de almas, el intercambio de personalidades. Claro, al final de esta historia, Sancho quiere ser, o se vuelve, ¿no? Como el Quijote. Se vuelve soñador, de espíritu aventurero, quiere ser héroe. Y vemos que el Quijote, que era el soñador, el que vivía un mundo de fantasías, finalmente volvió a la realidad como Sancho. Por eso Quijote se sanchificó y ahora Sancho se ha quijotizado, ¿no? Bien, esta es la escena pues simbólica, chicos, que tiene un mensaje también. El gran mensaje de esta novela es que todos los seres humanos tenemos de Sancho y Quijote. Sí, todos tenemos de idealistas y materialistas a la vez. Algunos somos más Sanchos que Quijotes, otros somos más Quijotes que Sanchos, pero todos tenemos algo de los dos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Tú por qué quieres ir a la universidad, tener una buena carrera? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién lo dice así con toda sinceridad? ¿Por qué ir a la universidad y tener una buena carrera? Claro, ¿no? Para tener una mejor vida, una vida cómoda, ¿sí? Claro. Alicia quiere su depa, ¿sí o no? Su carrito 0 kilómetros, ¿sí o no? Viajar por el mundo, ¿sí o no? Te das cuenta que eres o que somos Sancho Panzas, ¿no? Cuando tenemos esas aspiraciones materiales, ¿no? Y es natural, ¿quién no desea una vida cómoda, ¿no? Pero también por ahí dirán: profe, yo no solamente voy a la universidad para tener una buena carrera y ganar mucha plata, no, no, sino también porque quiero ser el orgullo de mi familia. Y con mi carrera puedo ayudar a mi familia, puedo incluso contribuir a mejorar este mundo, ¿sí o no?
Claro, entonces ahí eres Quijote porque estás pensando en ayudar, estás pensando con una mentalidad más generosa, ¿no? Entonces, todos tenemos de Sancho y Quijote. Ahora, ¿qué predomina? Eso lo decides tú, ¿no? Entonces, esta obra es una metáfora de la humanidad, chicos. Estos protagonistas representan al ser humano, idealista y materialista a la vez, ¿no? Muy bien, eso sería la trama entonces del Quijote en cine. Es una síntesis porque la obra pues es inacabable, ¿no? ¿No? Es sumamente extensa, es una novela compleja también, es una novela total, porque tiene de todo, tiene de picaresco, de caballeresco, de pastoril, tiene de histórico, tiene muchos elementos, muchas facetas de la realidad, ¿no? Muy bien, vamos ahora, chicos, a terminar con la práctica, ¿no? A ver, todos con la Dígida 6, busquen todo su material, descárguenlo. Ya, ahí está la separata, chicos. Ya, lean esta separata porque hay también unos datitos adicionales importantes, ¿no? Ahí tenemos un esquema resumen. Y aquí está la práctica. Práctica dirigida 6. Ya, listo, listo, vamos a resolver, ¿eh? Ya, chicos, ¿se ve la práctica? A ver, confírmame si estoy compartiendo la práctica. Ah, ya, muy bien. Gracias, Alicia. Ahora sí, vamos a resolver, ¿eh? Ya, todos participamos en la solución. La primera pregunta dice, seleccione la opción que contiene enunciados correctos respecto al estilo y referencias socioculturales de la novela El Quijote de Cervantes. A ver, dice, en la novela se representa la España del siglo XV. Mm, ya mira, El Quijote es una novela que se compuso en el siglo XVII, en el periodo barroco, ¿ya? Eh, y en la obra habla de una España del siglo de oro, en este caso del siglo XVI, o sea, un siglo antes, ¿no? Pero no el siglo XV. El siglo XV es la Edad Media, ¿no? En esta obra se retrata a la España del siglo XVI, ¿ya? Entonces eso sería falso. 2. Los personajes son de diferentes estratos sociales, ¿sí o no? Claro, en esta obra vamos a ver personajes nobles, personajes de clase popular. Nada más fíjate en los protagonistas. Quijote es noble, ¿eh? Él es un hidalgo. En cambio, Sancho es un campesino, de clase baja, ¿no? No saben escribir, ¿no? Entonces, sí hay personajes de diferentes estratos sociales, ¿no? Correcto. 3. El estilo cervantino mezcla 3 variantes de lenguaje. Ah, ya, esto es importante, chicos. ¿Qué es el estilo cervantino? Simplemente es la mezcla de 3 tipos de lenguaje. Hay un lenguaje narrativo del narrador, hay un lenguaje señorial que lo emplea el Quijote, y hay un lenguaje coloquial o popular que lo emplea Sancho, ¿ya? 3 lenguajes, ¿eh? El narrativo, que es elegante, literario, el señorial, que es culto, ¿no? De Quijote, porque Quijote es una persona muy leída, muy instruida, él sabe bastante. Por eso cuando él habla, él siempre comenta nombres de caballeros, de grandes batallas, ¿no? De princesas, de incluso héroes clásicos, ¿no? Del pasado, ¿no? Entonces, Quijote habla culto. En cambio, Sancho, que no ha leído nada en su vida, ¿no? ¿No? Ni siquiera sabe leer ni escribir, ¿qué va a leer? Pues, ¿no? Su lenguaje es bien simple, con errores incluso, ¿no? Y Quijote le enseña a hablar, ¿no? A corregir los errores, ¿no? Entonces, eso es el estilo Cervantes, mezcla de 3 lenguajes, narrativo, señorial y popular. 4. La novela, no, acá sería verdadero. Un momentito, voy a corregir acá. La 3 es verdadero, ¿no? 3 tipos de lenguaje. Ya, 4. La novela es renacentista, pero posee rasgos elaborados. ¿Es renacentista?
No, 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 esta obra es del barroco, ¿ya? No olvides que el Quijote representa a la novela barroca, de mayor complejidad, ¿no? Ya, aquí entonces sería falso. Bien, respuesta final, la clave sería solo 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3, aquí está. Clave dado. Listo, letra D. Y vamos a la pregunta 2. Dice, lea el siguiente fragmento de la novela El Quijote y responda a la pregunta. A ver, leamos el texto. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes? Dice Sancho Panza. Aquellos que ves allí, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. La pregunta es, ¿qué impulsa al Quijote a arremeter contra los supuestos gigantes, que en realidad son molinos de viento? O sea, ¿por qué el Quijote decide enfrentar y matar a esos gigantes? ¿Mm? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer eso? A ver, ¿la Sancho lo convenció de enfrentar a los gigantes? No, no es al contrario, Sancho ve molinos, ¿no? Su ideal justiciero de liberar a los hombres de seres perversos. ¿Está eso o no? Claro, Quijote quiere ser un héroe, que quiere librar al mundo de seres perversos. Los gigantes eran pues supuestamente seres perversos que destruyen pueblos, que matan personas, que hacen daño, ¿no? Quijote quiere hacer justicia, quiere ser un héroe, ¿no? Esa es la respuesta, ¿ya? Claro, él es un idealista, quiere supuestamente ayudar y hacer justicia, ¿no? Bien, pregunta 3. Con respecto a los siguientes enunciados sobre el argumento del Quijote, marque la secuencia correcta. A ver, veamos. Al inicio de la segunda salida, el Quijote andante. Recuerda que esto te lo comenté al inicio de la primera salida, o sea, esto del Quijote armado caballero es en la primera salida, cuando está solito, ¿sí? Cuando está solo, sin Sancho, ¿no? Dice, al inicio de la segunda salida es armado caballero, falso. Lo armaron caballero en la primera salida, ¿correcto? Falso. 2. En la segunda parte de la novela aparece el bachiller Sansón Carrasco. Claro, la segunda parte o segundo libro, ¿eh? Claro, ahí aparece Sansón Carrasco que se enfrenta al Quijote con nombre de caballero, ¿no? De caballero andante. Esto sí está bien. 3. Sancho Panza gobernó la ínsula Barataria antes de acompañar al Quijote. Antes de acompañar al Quijote. No, esto ya es cuando ya pues han vivido juntos muchas aventuras, ¿no? Ya estaba al lado del Quijote, ¿no? Sería falso. La tercera salida se inicia con la aparición de la princesa Micomicona. Bueno, la tercera salida o tercer viaje comienza cuando Quijote viaja al Toboso a buscar a Dulcinea, ¿ya? Entonces, sería falso. 5. Al final de la primera salida, el Quijote es apaleado por unos mercaderes. Claro, así termina la primera salida, ¿no? Lo apalean, Quijote termina descalabrado y vuelve a casa, lo devuelven a casa, ¿no? Esto está bien. Ya, entonces son correctas la 2 y la 5. 2 y 5, ahí está la clave, la D. Ya, a ver, revisemos la pregunta 4. Dice, marque la alternativa que completa correctamente la siguiente afirmación. Hacia el final de la novela Don Quijote de la Mancha, hay que completar, hacia el final de la novela
O sea, ¿qué pasa al final? A ver, ¿qué marcarías? A ver, revisa las opciones y lanza tu clave, ¿ah? Vamos, chicos, ¿qué marcarían en la 4? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál creen que sea la clave? ¿Qué pasa al final de la novela? Dicen, ¿no? La de ¿Será la D? Quijote hace su testamento. Eso está bien. Sancho Panza pierde la razón. Ujú. Ya, chicos, una cosa es que Sancho quiere hacer como el Quijote, o sea, ser un héroe, ayudar, ¿no? Y otra cosa es que pierde la razón, ¿ah? Sancho no se vuelve loco. Lo que Sancho se vuelve soñador. Él quiere ser un héroe, vivir aventuras, pero no es que se vuelve loco. Quijote sí se volvió loco porque había leído un montón de libros y no dormía. Incluso decía que él por leer dejó de comer y hasta de dormir y se volvió loco, ¿no? Pero lo que Quijote, o que lo que Sancho es asumir estos ideales del Quijote, ¿no? Y más correcto sería esta, mira, se produce el intercambio de psicologías entre los protagonistas. O sea, eh, Quijote se vuelve como Sancho y Sancho se vuelve como Quijote, ¿no? Pero no en el sentido de que se vuelve loco y cuerdo, sino que Sancho quiere ser un héroe como el Quijote y Quijote vuelve a la realidad como Sancho, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. Bien, entonces la respuesta más precisa era la B. 5. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la novela picaresca. Dice, la crítica social de la novela picaresca se evidencia a partir de procedimientos literarios como, ¿cómo se evidencia, cómo se verifica la actitud crítica de la novela picaresca? ¿Cómo se logra eso? A ver. La D. Claro, muy bien. La crítica se logra mediante la sátira y el humor. ¿Ya? Estos son como instrumentos de crítica. Claro, haciendo humor y burla, critican ciertas instituciones, ciertos males sociales también. Muy bien, clave D. Hagamos la 6. ¿Qué elemento de la novela picaresca se evidencia en la siguiente cita? Dice, sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Así está el texto. Hijo de Tomé González y Antonia Pérez. Ya, ahí se nota, ¿no? Ya, a ver, ¿qué marcas? La B. Claro, en esta pregunta nota que el protagonista, Lázaro, está hablando de sí mismo. A mí me llama Lázaro, soy hijo de Tomé González, mi nacimiento fue dentro del río Tormes, está hablando de sí mismo, ¿no? Y eso verifica que esta narración tiene forma autobiográfica. Muy bien, dijiste la B, perfecto, esa es la respuesta. Toda novela picaresca tiene forma autobiográfica. Bien, pregunta 7. De acuerdo al siguiente fragmento de la novela El Lazarillo de Tormes, señale la afirmación correcta. Veamos, leamos el texto. Yo, como estaba hecho al vino, o sea, me gustaba el vino, moría por él. Y viendo que aquel remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del jarro hacerle una fuentecilla.
O sea, hacerle un hueco a la base del jarro de vino. Y agujero sutil. Y delicadamente con una muy delgada tortilla de cera taparlo. Y al tiempo de comer, fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a calentarme en la pobrecía lumbre que teníamos. Y al calor de ella, luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía que maldita la gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada, porque ya solo se lo había tomado todo. Ya, a ver, la pregunta dice, la afirmación correcta sobre el texto. Ya está la escena en que Lázaro le está robando al ciego su vino, ¿no? Muy astuto él, ¿no? Le echa un huequito a la jarra, incluso lo tapa con una tortilla de cera, ¿no? Cuando el ciego despierta, él lo tapa, cuando se duerme, él quita la cera y sigue succionando el vino, ¿no? Ya, a ver. El protagonista engaña a su segundo amo. A ver, aquí está engañando al ciego, y recuerda que el ciego es el primer amo, ¿eh? Es el primer amo. Entonces esta se descarta. Ya, la A es falso. 2. Las carencias impulsan a un marginal a refugiarse en el consumo de vino. ¿Es cierto esto? Lázaro, por sus carencias económicas, se vuelve bebedor de vino. No, simplemente él quería el vino del ciego nada más. No es que por ser pobre se vuelve bebedor. No, no. Falso. Lázaro sigue comportándose como un pícaro. Bueno, aquí vemos que Lázaro está engañando al ciego, ¿no? Y un pícaro es un engañador, ¿no? Es cierto eso. Está bien, ¿no? Lázaro se comporta como un pícaro. La D dice, el comportamiento de Lázaro refleja lo aprendido por parte de su madre. ¿Su madre le enseñó a ser engañador? No, no, no. Fue el ciego el que le enseñó a ser pícaro. Ya, entonces la D se descarta y nos quedamos con la opción C, que es correcto, ¿no? Aquí se nota que Lázaro se comporta como un pícaro, un engañador, ¿no? Listo. Vamos a la pregunta 8. Hagamos la 8. Dice, respecto a las novelas en la Edad de Oro, podemos aseverar o afirmar que. A ver un ratito. A ver, no se mueve. Ahora sí. Ya. Dice, respecto a las novelas de la Edad de Oro, podemos afirmar que todas fueron escritas en latín. No, pues ya el latín ya es una lengua muerta. Aquí se escribe en castellano, en español, ¿no? Español o castellano, ¿no? Se revaloraron los paisajes americanos. En la novela de la Edad de Oro se habla de los paisajes de América. No, para nada, se habla de España misma, ¿no? Todas fueron escritas en verso o se cultivaron diversos tipos. ¿Qué marcamos, chicos? Seguramente me vas a decir la D. Por supuesto que es la D, ¿no? Se cultivaron diversos tipos de novela. Claro, hay novela picaresca, hay caballeresca, hay pastoril, hay morisca, ¿no? No puede ser la C porque toda novela se escribe en prosa, ¿sí? Claro. Ajá, así Joseph, la clave es la T, ¿ya? Se cultivaron diversos tipos de novelas. Esa es la respuesta. Listo, vamos a ver la pregunta 9. Dice, respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la novela picaresca. Marque la opción que tiene secuencia correcta. A ver, sobre novela picaresca, dice.
expone prioritariamente la vida de las clases acomodadas. Clases acomodadas son las clases adineradas que tienen, ¿no? Buena posición económica. Aquí más bien hablan de las clases más empobrecidas de la sociedad, ¿no? Falso. El protagonista aparece como antípoda del héroe. Antípoda es lo contrario, ¿cierto o no? Claro, el protagonista de la novela picaresca es un antihéroe, es correcto. Muestra la realidad social de la España del siglo XV. No, una vez más, la novela picaresca te habla de la realidad que se vive en España en el siglo XVI, en el siglo de oro. Pues. El siglo de oro es siglo XVI hasta el siglo XVII, ¿no? Falso. Luego dice, siempre presenta una notoria unidad argumental. A ver, cuando dice notoria unidad argumental, quiere decir que un argumento bien detallado, completo, no hay nada que sea contradictorio, como a veces pasa en las películas o en algunos libros también. Mira, las novelas picarescas no siempre tienen una unidad argumental. A veces son anécdotas sueltas, algunas son incompletas. Hay aventuras, por ejemplo, en la serie de Tormes que duran media página y se acaban, ¿no? Y la que sigue no es una continuación exacta en el tiempo. Entonces, no todas las obras picarescas tienen unidad argumental. La mayoría más bien carecen de unidad argumental. Entonces, acá dice, siempre presentan, sería falso. Respuesta final. A ver, falso, verdadero y dos falsos más. Acá está. La clave es la B. ¿Ya? La B de Bemba. Y la última. La pregunta 10. La novela picaresca española se caracterizó por ser siempre... A ver, ¿qué dices? Esta pregunta está más directa. La novela picaresca española se caracterizó por ser siempre... Bien, Johnny, exacto, sale la C, ¿no? Realista. Todas las novelas picarescas son realistas, pero no todas son anónimas. Hay algunas picarescas que tienen autor, otras se desconocen. Pero sí, todas las novelas picarescas son realistas, ¿correcto? Muy bien, listo. Bien, chicos, ahí les dejo las preguntas domiciliarias para que las desarrollen en casa y chequeen la clave al final, ¿ya? Bien. No sé si hay alguna pregunta o consulta para ya ir concluyendo la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo quedó claro? Bien, me parece que todo claro. Entonces, cerramos ahí la sesión de hoy y ya nos reencontramos la próxima semana, ¿ya? Chao, chicos, cuídense mucho, nos vemos. Que tengan buenas tardes.